Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Los saluda María del Carmen Tejada, tutora a cargo de la sesión del día de hoy. Quisiera, antes de dar inicio a nuestra sesión, saludarlos y saludarlas a todos ustedes, pues nuevamente nos encontramos en este espacio de aprendizaje en el cual me siento muy a gusto de poder encontrarlos y encontrarlas nuevamente. Y justamente para hablar de uno de los temas que creemos también sumamente importante en esta lógica de poder, en efecto, garantizar el acceso al recurso hídrico en términos de cantidad, calidad y oportunidad de manera equitativa, ¿no es cierto? Entonces, con la finalidad de poder atender este tema, vamos a compartir con ustedes básicamente para recordar que nos encontramos en nuestro módulo 3, aspectos a potenciar en los consejos de recursos hídricos de Cuenca para la gestión del recurso hídrico en la cuenca. Ustedes ya han transitado por el módulo 2, donde nos encontramos en las primeras 4 sesiones, han también contado con, digamos, la facilitación, la participación de los docentes a cargo del curso, tratando diversos temas para contribuir a este esfuerzo de fortalecimiento de capacidades. Y el día de hoy vamos a abordar esta unidad didáctica número 10, que, como les decía, está, digamos, orientada a, en efecto, contribuir a esta equidad en el acceso al recurso. Y con ello me refiero a la unidad didáctica número 10 de promoción de la igualdad de oportunidades en la gestión del agua. Y para ello vamos a compartir con ustedes, como una manera de introducirnos en el tema, los resultados de la encuesta que ustedes han completado como parte del ejercicio antes de nuestra sesión del día de hoy. En ese sentido, voy a entonces, a ver, para poder compartir con ustedes los resultados, como les decía, de la encuesta que han completado, porque aquí van a poder ustedes apreciar un conjunto de información sumamente interesante que se desprende de las propias experiencias que ustedes tienen en referencia al tema que nos toca abordar el día de hoy. Entiendo que están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí se ve, ¿no es así? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Bien, entonces, un primer aspecto que quisiera compartir con ustedes es este que está referido a la primera pregunta, referida a cuál es el género. Tenemos, digamos que de las 10 personas que han respondido a la encuesta, el 90% son varones y el 10% son mujeres, por lo menos de los que han respondido a la encuesta, ¿sí? ¿Alguna vez, frente a la segunda pregunta, ¿no?, que se refiere a alguna vez ha experimentado la desigualdad de oportunidades o discriminación debido a su género? Y, digamos, las respuestas justamente están más o menos en la línea también del género de los participantes. El 90% indica que no y el 10% indica que sí. Lo cual es interesante porque, ojo con la pregunta, ¿no? ¿Alguna vez ha experimentado la desigualdad de oportunidades o discriminación? Eso quiere decir que ha sentido que no ha podido acceder a alguna oportunidad de desarrollo, porque en ese sentido, cuando estamos hablando de acceso a recursos, acceso a educación, a salud, a información, a espacios de participación para la toma de decisiones, cualquiera sea estos, estamos hablando entonces, en efecto, de una desigualdad en este acceso a estas oportunidades. Y como bien se precisa en la pregunta también referida a la discriminación debido a su género, es decir, a ser, en este caso, asociada a los roles que cumple, sea de relacionados a hombres o a mujeres. La siguiente pregunta está en la siguiente línea, ¿no? ¿Alguna vez ha experimentado la desigualdad de oportunidades o discriminación debido a sus raíces socioculturales o uso del lenguaje? Y aquí vemos que esta, digamos, desigualdad en el acceso, en las oportunidades digamos, como decíamos también, en el acceso a distintos espacios de desarrollo,
se incrementa. Está relacionada a las raíces, en este caso a las raíces socioculturales o uso del lenguaje. El 77,8% indica que no, mientras que el 22,2% indica que sí ha sido sujeto en ese sentido de haber experimentado esa desigualdad. La siguiente pregunta es, ¿alguna vez se sintió excluido de eventos o debates sobre la gestión del agua debido a su género? Y aquí la respuesta es no, lo cual quiere decir que, digamos, específicamente en relación a estos eventos vinculados a la gestión del agua, hay una apertura en torno a la participación de todos y todas. La siguiente pregunta es, ¿alguna vez se sintió excluida de eventos o debates sobre la gestión del agua debido a su edad? Y en este caso, nuevamente apreciamos que no hay ninguna distinción. Y ojo con las preguntas que algunas están relacionadas al tema de género, otras al tema de las raíces culturales y otra de las preguntas como la que acabamos de señalar está relacionada más bien al tema de la edad. ¿Alguna vez se sintió excluido o excluida de eventos o debates sobre la gestión del agua debido a su nivel educativo? ¿Sí? Y aquí, en este caso, nos hacen la precisión digamos, en función de las respuestas, vemos que el 90% indica que no, mientras que el 10% indica que sí, lo cual quiere decir que también elementos relacionados al acceso a la educación pueden entonces limitar también nuestra participación en algunos espacios. Y lo vemos claramente, básicamente a partir de la experiencia que ustedes hayan podido tener en relación a estos espacios vinculados a la gestión del recurso hídrico, en particular a eventos como los que acabamos de señalar. La siguiente pregunta es, ¿cree que otras personas, usuarios y o gestores del agua se hayan sentido excluidos o excluidas de debates o toma de decisiones sobre el agua por alguno de estos factores, sea género, sea edad, sea nivel educativo, sea raíces socioculturales? Y miren cómo es que ustedes mismos, ustedes mismas, pueden apreciar que en efecto sí hay en este sentido un nivel de exclusión. Pues en las respuestas ustedes señalan que en el 89,9% de las respuestas que ustedes han indicado consideran que sí, creen que hay otras personas que sí se han sentido excluidas por estos factores, mientras que el 11,1% opina que no. Por otro lado, la siguiente pregunta es, ¿cree que mujeres y grupos marginalizados como pobres, de mayor edad o personas adultas mayores experimentan barreras para su representación efectiva en la gestión del agua? Y cuando estamos hablando de representación efectiva, ojo, que nos referimos a aquella participación que está dirigida a los espacios de toma de decisiones principalmente, ¿no es cierto?, en relación a la gestión del recurso hídrico. Y aquí el 70% de ustedes señalan que sí hay grupos de mujeres o de personas pobres o personas adultas mayores que no tienen la posibilidad de participar en espacios de representación, mientras que el 20% considera que no y un 10% considera que más o menos, un poco, y lo indican de esta manera, ¿no? En la siguiente pregunta, en su percepción, ¿trabajar con un enfoque de igualdad de oportunidades mejora el proceso y los resultados de la gestión integrada del recurso hídrico? Y aquí las respuestas en un 60% están totalmente de acuerdo con que sí está, y básicamente que estamos hablando a nivel de percepción, ¿ok? Sí consideran que trabajar con un enfoque de igualdad de oportunidades mejora tanto el proceso quiere decir todo ese camino que transitamos hacia esa gestión del recurso hídrico, como también los propios resultados, ¿sí? Y aquí ustedes están totalmente de acuerdo en un 60%, mientras que en un 40% están de acuerdo. Es decir, consideran en la mayor parte de los casos que en efecto hay digamos, un beneficio de trabajar con estos enfoques.
La siguiente pregunta es, en su percepción, ¿el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca trabaja con un enfoque de igualdad de oportunidades? Y aquí, sí, lo que ustedes indican es que en un 60% el Consejo de Recursos Hídricos, en este caso de la cuenca Quilca-Chili, sí trabaja con un enfoque de igualdad de oportunidades, pero de forma insuficiente. Y aquí interesante porque sería bueno ir, dado que hemos hecho esta encuesta y que estamos compartiendo los resultados de esta encuesta, ir conociendo cuáles son los elementos que podrían contribuir a que el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca mejore, ¿no es cierto?, su intervención en torno a la incorporación del enfoque de igualdad de oportunidades. Es decir, cuando estamos hablando de igualdad de oportunidades, estamos hablando de igualdad de oportunidades en términos de género, en términos interculturales, en términos intergeneracionales, ¿no? Y mientras un 40% dice que sí, absolutamente, ¿no? Que sí, el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca sí trabaja con un enfoque de igualdad de oportunidades. No obstante, sí sería importante mirar ese 60% en términos de percepciones, porque seguramente habría, como señalo, algunos elementos que se podrían mejorar desde el Consejo de Recursos Hídricos para que de pronto haya, por lo menos a nivel dentro del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, una lectura respecto de que sí se está trabajando con estos enfoques. Ojo que aquí estamos trabajando una encuesta o mirando los resultados de una encuesta desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Otra situación podríamos advertir si aplicáramos una encuesta con estas mismas preguntas a quienes forman parte del proceso y que no necesariamente están dentro del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, ¿no? Y bueno, finalmente algunos comentarios que han hecho en torno a las preguntas relacionadas a la encuesta. Dicen, ¿no? ¿Se desea hacer algún comentario, explicar alguna de sus respuestas? Básicamente para compartir con ustedes. En algunos casos nos indican que recién se inician con procesos de equidad para la gestión, empezando por creer que la agricultura debería gestionar el agua, ¿no? Y aquí quizás cuando estamos hablando de empezando por creer que la agricultura debería gestionar el agua, en realidad estaríamos hablando, o quizás lo que han querido decir es que se espera mejorar la gestión del recurso hídrico en la agricultura, pero como decíamos ya desde el inicio de nuestro curso, estamos trabajando con un enfoque integrador, ¿no es cierto? Con una visión multisectorial, una visión ecosistémica en relación a la gestión del recurso hídrico, con lo cual debemos siempre procurar ampliar nuestra visión en ese sentido, ¿no? Por otro lado, nos comentan que la participación de la mujer en la gestión de recursos hídricos es de suma importancia, que el idioma de repente en algún momento ha sido diferente y lo cual ha limitado la participación, en particular, por ejemplo, en espacios de comunidades nativas, como ha sucedido al parecer en el caso de alguno de ustedes, ¿no? Que ha limitado en ese sentido su participación también en espacios este, vinculados a estas comunidades en tanto no se manejaba el idioma, ¿no? Estoy de acuerdo con la promoción de oportunidades entre hombres y mujeres. Hay personas de la tercera edad que quisieran hacer cosas, pero que debido a sus limitaciones por la edad no pueden realizarlas. No obstante, si uno identifica este tipo de situaciones, creería que es posible de manera participativa y junto con estos grupos generacionales, identificar cuáles podrían ser aquellas actividades, tareas en las cuales sí podrían participar de manera activa, de modo tal que no se sientan excluidos o excluidas, ¿no? Sobre el punto 10, el 90% de los miembros del Consejo de Cuenca somos varones. Considero que la exclusión de las mujeres está en sus respectivas organizaciones o instituciones. Claramente, en efecto, uno podría decir que, como habíamos mencionado en algún momento, en tanto el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca está integrado por representantes de distintas organizaciones, en efecto, está, digamos, estas prácticas de enfoques transversales se tiene que dar
en estas organizaciones, también al interior de estas organizaciones a las cuales representa el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Entonces, el trabajo de incorporación de estos enfoques se requiere implementar en distintos niveles, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con este comentario. Bien, no sé si de manera complementaria alguien quisiera hacer alguna reflexión en torno a los resultados que hemos compartido vinculados a esta encuesta. Quisiera abrir un poco el espacio para vuestra participación antes de entrar al contenido de nuestra sesión del día de hoy. ¿Alguien que quisiera compartir alguna experiencia, quizás algún aprendizaje como parte quizás dentro de la participación del Consejo de Recursos Hídricos o también fuera o en su propia organización? ¿Alguien que quisiera comentarnos algo que podría contribuir a la reflexión en torno a este tema en nuestra sesión? Buenas ¿Qué tardes. tal, Henry? Buenas tardes, ¿cómo has ¿Cómo estado? estás, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Qué Sí, tal? bueno, en relación a un tema de género, sí, pues esto aún falta bastante por trabajar. Creo que recién se está iniciando este proceso, ¿no? Nosotros como SUNAS, por ejemplo, hemos tenido una introducción, ¿no?, al tema de enfoque de género, pero digamos, en otras instancias, en otras instituciones, veo que quizás no haya ese nivel, ¿no? Eh, Igual en el Consejo de Recursos Hídricos también me parece que todavía no se ha planteado, digamos, este tema, ¿no? Bueno, es importante que se vaya trabajando en esto, ¿no? Básicamente para tener esas otras visiones que tiene, digamos, las mujeres en lo que es la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Y Henry, en relación a esta experiencia que nos comentas, en donde han ido incorporando ya estos enfoques como parte de la práctica, ¿qué lecciones aprendidas podrías compartir en torno a tu experiencia o la experiencia institucional que creerías tú serían interesantes comentarlas aquí en nuestra sesión del día de hoy a propósito de este tema? Sí, quizás esto, el tener, bueno, no solamente es el tener mayor participación de representantes del género femenino, ¿no? Digamos, en las instituciones, sino va más allá de eso, ¿no? Sino de involucrar involucrarlas más, que compartan más sus ideas, que, digamos, tomen mayores decisiones, ¿no? En el trabajo que se hace, ¿no? No solamente es tener mayor cantidad, ¿no? Sino también tener mayor empoderamiento en las decisiones que se puedan tomar dentro de la institución, ¿no? Igual, de todas maneras, también en nuestra institución es un proceso que recién se está dando, ¿no? No es un tema que ya esté, digamos, cimentado, ¿no? Sino que es un proceso todavía. Ujú, ujú. Interesante, ¿no? Porque, claro, es más o menos, trato de hacer un paralelo con, recuerdan ustedes cuando hablamos del tema de participación y que hay un proceso, ¿no es cierto? Hay esta concepción de la escalera de participación que va desde la participación pasiva hasta la autogestionaria, ¿no es cierto? No es suficiente con estar ahí, ¿no? Es necesario participar activamente y para eso brindar, ¿no es cierto?, las oportunidades para esa participación. De lo contrario, si no generamos los mecanismos para, digamos, incorporar esa participación efectiva de estos distintos grupos, porque ojo que no solamente estamos hablando del tema de género, sino también de los temas de carácter intercultural e intergeneracional, donde advertimos también, en función a los resultados de nuestra encuesta, algunas limitaciones, ¿no? ¿Alguien más que quisiera compartir algo en función a lo comentado? Tengo problemas en el audio, nos dice Kelly. Quizás entonces un poco podrías responder a la pregunta o compartir algún comentario, alguna reflexión en el chat para poder leerlo y tenerlo presente. Ana Lucía, quizás tú nos podrías comentar algo. Creo que justo Ana Lucía se acaba de salir de la sesión. Bueno,
¿Alguien más que quisiera compartir algo? En tanto Kelly nos comparte sus comentarios por el chat. Ok, bien. Vamos entonces a Buenas tardes. Juan Jesús. Buenas tardes. ¿Cómo has Eh, estado? eh, Welcome, bienvenida nuevamente. Gracias, Juan Eh, Jesús. Disculpas porque estuve mal con mi audio y no pude escuchar lo anterior, pero en todo caso, en el tema de igualdad de oportunidades, quisiera comentar algo muy pequeño. Eh, por ejemplo, yo diría que la igualdad de oportunidades no solamente debe estar entre el varón y la mujer o entre el hombre y la mujer, sino también hay desigualdad de oportunidades para todos en general. De repente, pongo un ejemplo, y esto va por medio de la corrupción. Cuando una persona eh, va a postular a un cargo público o privado, como fuere, eh, a veces por la corrupción no hay una igualdad de oportunidades. Yo no puedo tener acceso a esa plaza de trabajo porque le dieron a otro, le dieron al sobrino del alcalde, etcétera. Y en varios ámbitos laborales, ¿no? Ahora que está de moda esto de echar mano a esto de las contrataciones, etcétera, ya no habría una igualdad de oportunidades, por ejemplo, para los empresarios también, porque hay unos que son favorecidos, ¿no es cierto?, con algún beneficio o llevadas de la mano hasta Palacio para que ganen una licitación y otros se quedan a la saga. Entonces, por ahí también yo creo que, no sé si se ha tocado, porque recién estoy escuchando, este tema de la desigualdad de oportunidades. Yo no tengo una oportunidad igual que el otro por esta razón. Y generalmente está medida en la corrupción. Eso no sé qué me puedes decir. Interesante lo que comentas porque, claro, en este caso estamos hablando, ¿recuerdan ustedes cuando trabajamos el tema de gobernanza? Y como parte del tema de gobernanza, trabajamos un conjunto de indicadores planteados por la OCDE para evaluar cómo estamos avanzando en el tema de la gobernanza. Uno de estos indicadores justamente tenía que ver con el tema de transparencia, con el tema de control asociado a también los temas de corrupción. Y en efecto diríamos que una de las externalidades negativas vinculadas a las acciones de corrupción dentro de la gestión del recurso hídrico está justamente en la falta de acceso a oportunidades de distinta índole, ¿no es cierto? En este caso, como las que has mencionado. Diría que esto que tú acabas de señalar estaría más en el marco de estos indicadores que nos permiten ir evaluando cómo estamos en el tema de la gobernanza, ¿no? No obstante, eh, digamos, el día de hoy vamos a abordar específicamente aquello que tiene que ver con la equidad, el acceso a oportunidades y más bien, en este caso, vista desde un enfoque de derechos. Y yo creo que eso es lo fundamental. Yo les comparto un poco la experiencia que yo tuve cuando empecé en algún momento a trabajar el tema de género. este, Me costó, incluso siendo mujer, ¿no? Me parecía más en algún momento como una moda, hasta que entendí que en realidad el tema de fondo vinculado a la igualdad de oportunidades, no solamente en el tema de género, no solamente en el tema intercultural o intergeneracional, está vinculado a un tema de derechos, es decir, de cómo identificamos una situación en la cual hay grupos de personas dentro de nuestra sociedad que no pueden, digamos, ejercer sus derechos de igual manera que otras personas en esa misma sociedad debido a situaciones particulares que limitan ese ejercicio pleno de esos derechos. Y justamente incorporar estos enfoques implica conocer cuáles son esos elementos dentro de los procesos que trabajamos que limitan ese ejercicio pleno de los derechos. Y por eso es que en muchos casos cuando se habla de incorporar enfoques,
parte de las intervenciones que se impulsan, por ejemplo, desde el Estado, están relacionadas a estas denominadas políticas afirmativas, es decir, políticas que tienen como propósito de manera específica mirar estas brechas que son importantes cerrar para garantizar ese ejercicio pleno de los derechos de todos y todas. Y es en esta perspectiva que les pediría, miremos entonces nuestra sesión del día de hoy. Voy a compartir con ustedes el contenido para, digamos, abordar algunos elementos conceptuales y algunas consideraciones para la incorporación de estos enfoques transversales. Bien, entonces, vamos aquí. Vamos entonces, ya compartimos con ustedes los resultados de la encuesta y quisiera entonces compartir con ustedes alguna información que considero importante, dado que, así como lo hemos visto cuando hemos trabajado, cuando nos hemos introducido en el tema vinculado a la gestión integral del recurso hídrico, es importante conocer cuál es ese marco normativo, ¿no es cierto? Cuáles son las regulaciones que se han definido desde el Estado para trabajar este tema, para saber cuál es nuestro marco de interacción en torno a estos temas. De la misma manera sucede con aquellos que estamos denominando enfoques transversales, en este caso el enfoque de igualdad de oportunidades, de manera específica, en este caso con el enfoque intercultural. Hay un decreto supremo del año 2015 donde se define, se aprueba la política nacional para la transversalización del enfoque intercultural. Como sabemos, tenemos un Ministerio de Cultura y es el Ministerio de Cultura quien se encarga de, digamos, atender todos aquellos elementos que contribuyen a la implementación de esta política, siendo importante reconocer que aquello que está vinculado a la interculturalidad está referido al respeto, ¿no es cierto?, de esos saberes, conocimientos, particularidades de cada una de las culturas que forman parte de nuestra sociedad, donde entendemos que todas las culturas son igualmente importantes, ¿no es cierto?, que en el marco de esas culturas hay maneras particulares de entender, ¿no es cierto?, de entender el entorno, en este caso de manera específica, si pensamos en el recurso hídrico, de entender, de interactuar con los recursos y en función a tomar decisiones. Si nosotros tomamos en cuenta que no hay una cultura que esté por encima de otras, sino que todas tienen igualdad de importancia, entonces es necesario que en el momento que realizamos nuestras intervenciones, que realizamos acciones para la gestión del recurso hídrico, tengamos presente que en efecto podemos encontrar en los distintos ámbitos, en nuestras cuencas, ¿no es cierto?, distintos grupos culturales, y es importante incorporar esas distintas maneras de entender digamos, el mundo, de estas distintas cosmovisiones, estos distintos conocimientos, estas distintas prácticas, en tanto contribuyan, ¿no es cierto?, a los objetivos que perseguimos, que corresponden al del uso sostenible del recurso hídrico, ¿no? De la misma manera, tenemos este enfoque intergeneracional que está referido fundamentalmente a aquellos elementos que nos permiten considerar esas, digamos, necesidades particulares que podemos tener en función al momento generacional en el que nos encontremos, ¿no? Tenemos, por un lado, los niños y las niñas con intereses y necesidades particulares, tenemos los jóvenes también como un grupo generacional importante, importante en el sentido de que serán las próximas generaciones que estarán tomando decisiones y para las cuales fundamentalmente también desarrollamos distintas acciones con la finalidad de garantizar, digamos, con una visión de sostenibilidad nuestro desarrollo y articulado también a la gestión del recurso hídrico.
Entonces tenemos a los jóvenes como un grupo importante, ¿no? Que va a ser el grupo que de cierto modo va a tomar la posta y que pocas veces son identificados, reconocidos como un grupo que también debe participar en la toma de decisiones, en los espacios de toma de decisiones, de modo tal que vayamos incorporando también esas visiones en torno, como decíamos, al grupo generacional en el que nos encontremos. Lo propio sucede con los adultos, lo propio con los adultos mayores, ¿no? Los adultos mayores, en función al grupo generacional en el que se encuentran, también tienen necesidades e intereses particulares, y el asunto es cómo hacemos para involucrar estas distintas necesidades en los procesos que desarrollamos, ¿no? Y por otro lado tenemos también la Política Nacional de Igualdad de Género, que ha sido aprobada en el 2019. Tenemos a partir de esta política también un plan multisectorial que involucra la participación de diferentes actores en la implementación de esta política, ¿no? Y por lo tanto, digamos, esto claramente no es lo único que tenemos en torno al tema de género. Hay distintas, digamos, instrumentos de carácter normativo que han ido apoyando el proceso de fortalecimiento de la incorporación del enfoque de género fundamentalmente en el conjunto de intervenciones del Estado, ¿no? Que además se encuentran amparados en ciertos acuerdos de carácter internacional que van impulsando estos cambios en en cada uno de los países, porque digamos no es una situación propia de Perú, como sabemos, es una situación que se advierte en en distintos países bajo distintas particularidades en función a las características culturales de las sociedades, ¿no? Bien, entonces, un primer elemento que quisiéramos precisar es el referido justamente al enfoque intercultural. Como habíamos anotado, aquí es importante tomar en cuenta justamente estas diferencias de carácter cultural, ¿no? Que determinan cómo se percibe, cómo se valora y cómo se gestiona el recurso hídrico de manera específica en distintos contextos sociales, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en qué ámbito de la cuenca nos encontramos, cuáles son las características socioeconómicas de estos grupos culturales que determinan también esta percepción, esta valoración y los elementos que van a tomar en cuenta para la gestión del recurso hídrico. Es importante también considerar esta diversidad cultural, considerando en particular, como habíamos dicho, aquellos elementos que contribuyen o que pueden ser justamente una fuente de prácticas sostenibles vinculadas a la gestión del recurso hídrico. Si ustedes miran esta imagen que tenemos en la parte superior derecha, vamos a poder apreciar distintas prácticas culturales de grupos de poblaciones que corresponden a grupos culturales presentes en nuestro país y que se suman, ¿no es cierto?, a prácticas de manejo del recurso hídrico que forman parte o que no siempre, ¿no es cierto?, son reconocidos como un conocimiento, digamos, como conocimiento formal, diríamos de alguna manera, o tecnología de carácter, reconocida como una tecnología de manera concreta, y que puede ser incorporada, ¿no es cierto?, en nuestras lógicas de intervención en relación a la gestión del recurso hídrico. Fundamentalmente reconocemos como un conocimiento formal, como tecnología, aquello que viene más bien desde una cultura occidental, ¿no? Si no si no está apoyada, respaldada por estudios, ¿no es cierto? De pronto no hay un reconocimiento de estos aprendizajes que en realidad se derivan de la práctica, ¿no? Este conocimiento de estas prácticas sostenibles que tenemos en nuestras comunidades han pasado de generación en generación, han acumulado conocimiento y experiencia, y justamente se deriva de ello toda esta suerte de beneficios que implican la aplicación de estos conocimientos y estas prácticas, ¿no? El enfoque entonces permite analizar estas relaciones entre los grupos culturales desde, por un lado, la distribución del poder en la toma de decisiones, y eso es importante porque, como decíamos, hay distintas maneras de entender el mundo y necesitamos compartirlas, intercambiarlas, ponerlas en la mesa
abrir el espacio para la participación en la toma de decisión tomando en cuenta esas particularidades. Por otro lado, también el nivel de reconocimiento de esas diferencias culturales sin que ello motive exclusión. Como habíamos dicho, no se trata de que una cultura sea superior a otra, sino que más bien debemos de considerar esta diversidad cultural como parte de nuestra realidad con la cual necesitamos interactuar. Cuando estábamos hablando del enfoque intergeneracional, por favor, creo que alguien tiene abierto su micro. No sé si quieren hacer uso de la palabra o hay algún inconveniente. Ok, gracias. Decíamos que en relación al enfoque intergeneracional habíamos adelantado ya algunos elementos, no obstante es preciso indicar que el enfoque lo que busca es potenciar justamente los beneficios de la gestión del recurso hídrico en los distintos grupos etarios. Hemos hablado de niños, de niñas, de jóvenes hombres y mujeres, de adultos hombres y mujeres y también de población de la tercera edad, hombres y mujeres, ¿no? En ese sentido, también cuando estamos hablando del enfoque intergeneracional, no solamente nos referimos a estos distintos grupos etarios, sino también a esta necesidad, ¿no es cierto?, de impulsar una gestión del agua solidaria entre las personas de distintas generaciones. Pero eso implica tomar en cuenta también las generaciones futuras, las generaciones que están por venir y sobre las cuales debemos también pensar en esa disponibilidad del recurso, ¿no es cierto?, en las condiciones que están establecidas en la normativa en términos de calidad, cantidad y oportunidad, de modo tal que no comprometamos justamente aquellas satisfacciones de necesidades que se requieran en el caso de estas generaciones que están por venir, ¿no? Aquí tenemos algunos datos interesantes, probablemente ustedes conozcan este estudio que se ha realizado en el marco del proyecto de seguridad hídrica de Forest Trends, donde se ha hecho un estudio de brechas de género, es un estudio realizado hasta el 2018, denominado Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres, y aquí nos muestran unos datos interesantes, ¿no? Con relación, por ejemplo, a poblaciones rurales mayores de 15 años sin primaria y por grupos etarios, ¿no? Es decir, si es que estos grupos poblacionales han tenido o no acceso a educación primaria. Y podemos advertir cómo es que hay un cambio en relación a este acceso a la educación primaria. Y lo podemos advertir si recogemos esta información por grupo etario. Podemos identificar aquí que entre grupos de adolescentes, jóvenes o adultos jóvenes, solo tenemos una población sin acceso a educación primaria, en el caso de hombres de 2% y en el caso de mujeres de 3%. Si miramos la población adulta, tenemos que un 7% de hombres no han accedido a educación primaria, mientras que en el caso de las mujeres, un 16% no accedió a educación primaria. Pero si vamos más allá con relación a las personas adultas mayores, advertimos que un 23% de varones adultos mayores no han accedido a educación primaria, en tanto un 61% de las mujeres no accedió a educación primaria. Y uno puede advertir, si bien una mejora en el acceso, en tanto nuestros jóvenes han reducido justamente esta brecha en el acceso a educación, algo que vemos que de cierto modo se mantiene es esta diferencia en términos de género. Es decir, en cada uno de estos grupos poblacionales podemos advertir además que hay una diferencia en el acceso a educación primaria dependiendo de si se trata de varones o mujeres, donde las mujeres tienen o han tenido un menor acceso a la educación primaria. Entonces, aquí es interesante profundizar un poco más sobre este enfoque de igualdad de género, ¿no? Aquí la idea es que tanto mujeres como hombres usan y se benefician del recurso hídrico, pero sin embargo encontramos que el acceso a este recurso y a los recursos naturales vinculados también al recurso hídrico eh, se tiene una diferencia en grupos de hombres o de mujeres en relación a este acceso,
Lo mismo en relación a la participación en los espacios de toma de decisión, como lo comentó Henry, ¿no? Están en un proceso, por ejemplo, en el caso de la experiencia que él comentaba, donde no solamente se habla de una participación en términos de estar presente, sino de una participación que involucra, digamos, también las decisiones vinculadas al uso del recurso. Y entonces aquí lo que advertimos es que hay un conjunto de desigualdades que ponen justamente a las mujeres en una desventaja. En una desventaja porque, como sabemos, los hombres y mujeres tenemos roles o asumimos tareas, ¿no es cierto?, diferenciadas, y en función a estos roles también tenemos distintas necesidades e intereses que necesitamos que se reflejen como parte de las decisiones, de modo tal que esas decisiones atiendan a esas necesidades e intereses, ¿no? Implica entonces una distribución justa de los beneficios en tanto incorporamos este enfoque, una distribución justa del poder, una distribución justa del acceso a recursos y una distribución justa también de las responsabilidades entre mujeres y hombres. Aquí es importante precisar que justamente cuando hablamos de incorporar el enfoque de género, estamos hablando de cómo es que en el marco de nuestras intervenciones recogemos aquella información, ¿no es cierto?, que permite, como habíamos dicho a un inicio, reconocer estas diferencias en el acceso. Creo que es importante precisar también que cuando estamos hablando de género, no estamos hablando del sexo, es decir, de si son hombres o si son mujeres. Estamos hablando de género como aquellos roles asignados por la sociedad en función a aquel comportamiento esperado que se tiene en tanto hombre o aquel comportamiento esperado que se tiene en tanto mujer. Es decir, si pensamos en las mujeres, por lo general estamos hablando de las mujeres que se dedican a las tareas del hogar, que tienen un rol principalmente reproductivo, al cuidado de la familia, ¿no es cierto?, al cuidado del hogar. En tanto el hombre más bien tiene un rol de carácter productivo, se dedica a actividades económicas que tienen un ingreso económico también, y en ese sentido también son valoradas. Y digo valoradas porque más bien, ni siquiera más valoradas, sino valoradas, ¿sí? En tanto el hombre participa de actividades que implican la generación de ingresos económicos, se reconoce como una actividad importante. En tanto la mujer no participa de actividades que generan ingresos, no se le da importancia a esas actividades, siendo que esas actividades son sumamente importantes, en tanto garantiza justamente esa supervivencia de la familia, ¿no? Pero entonces estos roles son asignados de manera diferenciada en función a las características de las sociedades, ¿no? Hay unas sociedades donde, digamos, en efecto, digamos, estas actividades de carácter reproductiva están fundamentalmente centradas en las mujeres. Hay otras sociedades que han ido avanzando en una perspectiva de enfoque de género donde las tareas de carácter reproductivo ya se van distribuyendo de mejor manera al interior de los grupos familiares, con lo cual hay también una mayor oportunidad de acceso por parte de las mujeres a otras oportunidades que implican el desarrollo de actividades económicas que generan ingresos y por lo tanto, en ese sentido, una, digamos, mayor o mejor ejercicio de los derechos, ¿no? En ese sentido, como decíamos, cuando hablamos de intervenir con un enfoque de género, con un enfoque intergeneracional, con un enfoque intercultural, se trata de recoger información que nos permita identificar cuáles son estas condiciones en los ámbitos en los que trabajamos, para que a partir de ello podamos identificar justamente las brechas, cuáles son, como decíamos, por un lado, las limitaciones en el acceso de las mujeres a los espacios de participación, en el acceso al control, manejo de los recursos, en este caso el recurso hídrico, ¿no es cierto?, el acceso a espacios de capacitación, de información, y que cuando identifiquemos intervenciones, tomemos en cuenta estas brechas que hemos identificado
para que nuestras intervenciones contribuyan al cierre de las brechas y por lo tanto sí se espera que haya una mejor participación de la mujer, siendo que la mujer tiene también un conocimiento importante en relación a la gestión del recurso hídrico que pocas veces es valorado. Entonces, incorporamos la participación de la mujer en espacios de generación de conocimiento para que las mujeres también se empoderen y participen de mejor manera, en tanto se abra la posibilidad de participar en estos espacios de toma de decisión. Y como decíamos, vamos alimentando nuestras intervenciones con algunas particularidades que contribuyen justamente a este cierre de brechas, que lo podemos hacer en tanto consideramos esto como parte de nuestras intervenciones, ¿no? Aquí una caricatura, ¿no? De la meritocracia, como pone aquí Carlín. Seguramente han ustedes visto más de una vez una caricatura de este autor, y vemos claramente, ¿no? Cómo en digamos, eh, ¿cómo podríamos decirle? En este concurso supuestamente equitativo de acceso a oportunidades, a puestos de trabajo, ¿no es cierto? Vemos claramente que los hombres tienen la ruta libre para poder desarrollar este ejercicio pleno en torno a su participación en la esfera productiva, mientras que las mujeres tienen un conjunto de tareas que realizar, lo cual implica una carga de trabajo para poder transitar en esta ruta de acceso a oportunidades laborales, de conocimiento, ¿no es cierto?, de capacitación, ¿no? De lo que se trata entonces es también de garantizar que esta distribución de estas tareas dentro del hogar que corresponden a labores de carácter reproductiva sean distribuidos entre todos de modo tal que tanto hombres como mujeres, como hemos precisado, tengan el acceso a equitativo a distintas oportunidades. Un aspecto importante a tomar en cuenta quizás son algunos elementos que aporta Global Water Partnership, que es una organización a nivel internacional. Seguramente muchos de ustedes han trabajado en iniciativas vinculadas a esta organización, donde nos comparten un conjunto de principios justamente que, digamos, contribuyen a tomar en cuenta estos enfoques, ¿no? Por un lado, nos precisa que el agua dulce es un recurso finito, vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. Partimos de ese concepto fundamental. El aprovechamiento y la gestión del agua deben inspirarse en un enfoque basado en la participación de los usuarios, pero participación considerando esta diversidad en la participación. Este acceso a la participación equitativo, considerando estos elementos que acabamos de compartir, ¿no es cierto?, los planificadores y los responsables de las políticas a todos los niveles. La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua, ¿no? Y justamente, recuerdan, por ejemplo, cuando hemos hablado de iniciativas como la vigilancia social del agua, como procesos participativos, es decir, si uno se pone a pensar cuáles son los distintos beneficios que en efecto podría involucrar una mejor participación de las mujeres y de estos otros grupos vulnerables en estos procesos, podrían, eh, como ustedes mismos han señalado, mejorar, por un lado, los resultados, pero también los beneficios del desarrollo de la gestión integral del recurso hídrico, en tanto incorporamos su participación, ¿no? El agua es un bien público y posee un valor económico y social en todos sus diversos usos que compiten entre sí. La gestión integral del recurso hídrico se basa en el uso sostenible y la gestión eficaz y equitativa del agua, ¿no es cierto? Gestión eficaz y equitativa. Como hemos dicho, gestión involucra la participación, organización en la toma de decisiones, lo cual debe considerar estos distintos grupos. Vemos también este otro, digamos, datos también alcanzados por este estudio que habíamos comentado de Forest Trends, donde vemos cómo se viene dando la participación de hombres y mujeres en espacios de decisión vinculados al agua, ¿no? De manera específica vemos aquí cómo se da la participación de hombres en el caso de el color azul, mientras que el color verde corresponde a las mujeres.
En cargos directivos dentro de la SUNAS encontramos una buena participación de mujeres. En el caso de gerentes dentro de la SUNAS vemos que todavía se advierte una desigualdad con una mayor participación de hombres más que de mujeres. En el caso del Congreso, por ejemplo, también tenemos parlamentarios con una mayor participación de hombres. Lo mismo si miramos los cargos directivos o de línea dentro de la Autoridad Nacional del Agua, vemos también una participación muy importante de hombres, siendo la participación de las mujeres todavía mínima, lo cual requiere seguramente del conjunto de intervenciones que permitan ir cerrando estas brechas, ¿no? Otra información que nos alcanza este estudio es también en relación a la participación de hombres y mujeres en distintos espacios, por ejemplo, como las ODS, como coordinadores o coordinadoras, que son las organizaciones descentralizadas de SUNAS, los gobiernos regionales como regidoras y regidoras. Vemos aquí, como les indicaba, en azul, la participación de hombres y en verde la participación de mujeres, vamos viendo cómo se va reduciendo este espacio de participación en estas organizaciones, ¿no? Vemos las juntas de usuarios de agua de riego, los consejos de cuenca, en particular las presidencias de los consejos de cuenca, las empresas prestadoras de servicios de salud, estamos hablando aquí de la plana general, el conjunto de equipos que forman parte de las EPS, los consejos de cuenca, vemos también una participación importante de hombres más que de mujeres, las juntas de usuarios de agua de riego, en particular los integrantes de los consejos directivos, en el caso de las empresas prestadoras de servicios, gerentas o gerentes generales, también hay una mayor participación de hombres. En la junta de usuarios de agua de riego, en el caso de los presidentes, también, si vemos aquí en torno al tema de toma de decisiones, una mayor participación de hombres. Las autoridades locales del agua, los jefes o jefas, de manera específica, hay una participación muy, muy minoritaria de mujeres. Y en el caso de los consejos de cuenca, en las secretarías técnicas vemos que el 100% de las secretarías técnicas está siendo ocupado por los hombres, ¿no? Entonces vemos aquí justamente cuáles son las brechas, ¿no? Estos datos nos permiten identificar cuáles son las brechas que tenemos que ir cerrando en términos de ir garantizando una participación más equitativa de hombres y mujeres, y lo vemos tanto a nivel de participantes dentro de organizaciones como a nivel de directivos dentro de las mismas organizaciones. De la misma manera, podemos advertir aquí otra información en relación a la participación de hombres y mujeres en las administraciones técnicas municipales, ¿no es cierto? En los consejos municipales, en las JAS, ¿no es cierto? En las autoridades administrativas del agua. También advertimos aquí una participación importante de los hombres más que de las mujeres, y nuevamente podemos identificar cuáles son estas brechas en términos de participación, ¿no? Esta participación, creo que nuevamente es importante esa reflexión hecha por Henry en relación a que no solo se trata de que participen más, sino de que esa participación tenga en efecto un acceso importante a la toma de decisiones también. Un elemento relevante que debemos considerar cuando estamos hablando de estos enfoques es la interseccionalidad. ¿Y a qué está referida la interseccionalidad? La interseccionalidad tiene que ver justamente con cómo es posible que en una misma persona podemos encontrar distintos elementos relacionados a la discriminación. Por ejemplo, vemos aquí en esta imagen a una mujer, ¿no es cierto?, que primero sufre discriminación por ser mujer, luego también por ser adulta mayor, y seguramente también por ser de una comunidad campesina, y adicionalmente por estar en situación de pobreza. Entonces vemos que en una sola persona puede ser sujeta de discriminación, y en la medida que se intersectan estos distintos elementos que contribuyen a esa discriminación,
la discriminación se ve, digamos, como diríamos, exacerbada, ¿no? Por estas distintas características relacionadas a esta persona, que en tanto tenemos una sociedad que no contribuye al acceso equitativo en términos culturales, de género, generacionales, pues tenemos aquí dificultades para poder garantizar, como decíamos, un ejercicio pleno de los derechos, ¿no? Entonces, justamente todas las posibilidades de desigualdad antes mencionadas pueden coexistir, como decíamos, en una sola persona, lo cual implica entonces un mayor riesgo y un mayor nivel de vulnerabilidad respecto de estos grupos dadas estas condiciones, ¿no? Vamos entonces con esta información a realizar el siguiente ejercicio. Ustedes van a recibir un link. Aquí tenemos, somos PAME 16, ¿es así o me equivoco? ¿Tenemos 16 participantes? Sí, 16. Ok, entonces, tenemos 16 y, a ver, tenemos que los Jamboards Perdón, están 15, organizados. María del Carmen, perdón. 15. Ok, está bien, no hay problema. Perfecto, porque como somos 15, hemos organizado los grupos de trabajo digamos, en estos distintos grupos de análisis para que ustedes puedan completar unas matrices que son las que vemos en esta pantalla, pero digamos el grupo 1 y 3 van a recibir esta matriz que corresponde a hombres versus mujeres. El grupo 2 y 4 va a recibir esta matriz, pero con la información que corresponde o el análisis que está centrado en personas jóvenes de menores de 30 años versus personas de tercera edad, mayores de 60, de un comité de riego, poniéndonos en esa situación, mientras que el grupo 5 evaluará la situación en relación a usuarios rurales versus usuarios urbanos. Aquí ustedes como visualizan en esta tabla, lo que van a recibir es esta tablita, donde les pedimos que puedan indicarnos cuál es la diferencia que ustedes advierten en función a su experiencia en relación al uso del agua, respecto de grupos de hombres, respecto de grupos de mujeres, respecto de grupos de jóvenes, respecto de grupos de la tercera edad, respecto de poblaciones rurales versus poblaciones urbanas. De la misma manera, haciendo esta distinción por estos grupos, les pedimos que nos indiquen cuál es el grado de participación en la toma de decisiones sobre el agua que ustedes podrían asignar en cada uno de estos grupos, siendo 1 poco y 5 mucho. Y finalmente, que puedan completar la última columna que corresponde a aquellas limitaciones para la participación. ¿Cuáles son los elementos que consideran ustedes limitan la participación de hombres o de mujeres en relación al uso del recurso, de jóvenes, de la tercera edad, de grupos rurales y de urbanos? Una vez completada esta tabla, les pedimos que puedan, por favor, pasar a responder estas preguntas, ¿sí? ¿Qué grupo social tiene mayor acceso al agua y a los beneficios derivados de ella, ¿no es cierto? ¿Qué diferencias encuentran ustedes en el poder de decisión sobre la gestión del agua en el grupo que han trabajado? Y la última pregunta es, ¿creen que es importante tener esta sensibilidad en torno a la igualdad de oportunidades y por qué? ¿Ok? Entonces, vamos a ir ahora, por favor, Pame, a poder distribuirnos, como son 15, van a ser 3 personas por grupo, y vamos a, en función a la información que recibamos, ir completando la tabla y también las preguntas que van a ustedes encontrar en el Jamboard. Vamos entonces, vamos a darnos unos 30 minutos para este ejercicio, para poder desarrollarlo, y luego nos encontramos nuevamente en esta sala principal. Bien, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestra sala principal. Vamos entonces a escuchar los resultados de los distintos grupos. Vamos entonces con el grupo 1, por favor, a ver, para que nos puedan compartir los resultados del grupo 1.
alguien, voy a dejar que ustedes democráticamente puedan elegir a quien pueda compartir los resultados. No olviden, por favor, también registrar su asistencia en el formato que ha compartido Pame por el chat. A ver, del grupo 1, por favor, voy a pedirles que puedan compartir sus resultados. Ana Lucía. Perfecto, gracias Ana Lucía. Escuchamos entonces. Bueno, buenas tardes, profesora, compañeros. Sí, grupo 1, Cuéntame. ¿no? Bueno, sí, un poquito que nos quedó corto el tiempo, ¿no? Bueno, con respecto, ¿no? Ha sido hombres versus mujeres, ¿no? Entonces, ¿no? Dice, de una comunidad. Entonces, nosotros hemos colocado, ¿no? Bueno, que en el uso no hay, ambos tienen el mismo, el uso, ¿no? El uso, hombres y mujeres. Ahora, mayormente el hombre, ¿no? Se lo usa en la agricultura, ¿no? Y las mujeres, ¿no? El uso doméstico y pecuario, ¿no? De los animales en la casa, ¿no? Con respecto al grado de participación, ¿no? Hemos puesto hombres, un valor de 3 y mujeres un valor de 1 en la participación de la toma de decisiones, ¿no? Luego, limitaciones para la participación, ¿no? Que los hombres no se tomen en cuenta la interculturalidad, ¿no? Y las mujeres que es falta de tiempo por estar dedicados o una limitación es que están a veces en sus casas, ¿no? Y en las casas haciendo las tareas de la casa, ¿no? También tener los animales, ¿no? Que tienen ahí. La segunda página, por favor. Ya, con respecto a, ¿no? ¿Qué grupo social tiene mayor acceso al agua? Bueno, ahí hemos estado un poquito debatiendo, ¿no? En el grupo, que decíamos los hombres, porque por el uso agrícola que le dan, ¿no? Pero ahora hemos consensuado que las mujeres, ¿no? Porque son las que usan más el agua para el uso doméstico, ¿no? Para cocinar, para dar de beber a los animales, ¿no? Luego, ¿no? ¿Qué diferencias en poder de decisión sobre la gestión del agua se ha identificado, ¿no? Bueno, la participación mayormente de los hombres, ¿no? Que participan más los hombres y que en las comunidades campesinas también son mayores, ¿no? Son adultos mayores, debido a que, ¿no? Que los jóvenes vienen a la ciudad y ya cuando envejecen, regresan a la comunidad vuelta, ¿no? Y bueno, y en la 3, ¿no? Que no, nos quedó un poco corto el tiempo, no pudimos contestar esa, ¿no? Ujú. Pero desde tu punto de vista, Berley, quizás si pudieras compartir y si alguien del grupo quisiera complementar en relación a la respuesta que nos podrías dar a esta pregunta, ¿es importante tener esta sensibilidad en torno a la igualdad de oportunidades? ¿Por qué sí o por qué no? ¿No? Ah, bueno, lo que se quiere no es la igualdad de género, ¿no? Que el acceso al agua, ¿no? Lo tengan ambos, ¿no? Sin ninguna limitante de poder usar el agua, ¿no? Y también participar, ¿no? Dentro de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pienso que, no, creo que sí es importante ¿Consideras que sí es importante? ¿Y por qué consideras que sí es importante? que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se dé, ¿no? Para que no haya esa limitante, Ok, porque ambos tienen el acceso, ¿no? Eh, Usan el agua, ¿no? Y ambos también usan. participan. Ok, ok. Entonces habría que mejorar esa igualdad de oportunidades considerando que ambos grupos necesitan para distintas actividades que realizan en función a los roles. Bien, gracias entonces al grupo 1. Vamos al grupo 2 rápidamente, por favor. No nos tomamos más de 2 minutos, por favor, en la presentación. Kelly, creo que eres parte del grupo 2, ¿sí? Sí, justo le iba a compartir el compañero Ok, Henry, Henry. Ya, está bien. sí, listo. Ok, Bueno, Henry. en Vaya. en el grupo 2, bueno, tenemos
sobre la diferencia del uso de agua, ¿no? Los jóvenes, si bien es cierto, tienen mayor acceso al uso del agua, también es cierto que tienen un acceso restringido, ¿no? Bueno, pero emplean una mayor tecnificación que las personas adultas, ¿no? Eso se ha visto también en el campo, ¿no? Los jóvenes todavía no han adquirido derechos dentro de un comité de riego, también eso se puede ver. Y en el caso de la tercera edad, el acceso, si bien es cierto, es limitado por la edad que tienen ellos, pero sí participan dentro del comité de riego. Bueno, en el caso del grado de participación en la toma de decisiones, hemos considerado que para los jóvenes actualmente es un poco menos, o sea, 1, porque en las zonas rurales sobre todo tienen menor participación en la toma de decisiones, y la tercera edad, bueno, tiene un grado 4 porque por su experiencia ellos tienen una mayor participación en la toma de decisiones, hablando de toma de decisiones, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las limitaciones para su participación? De los jóvenes, es, bueno, la inexperiencia, a veces la falta de tiempo por estudio, trabajo. Muchos de ellos no están incluidos en espacios de gestión. Bueno, en ciertas épocas, o actualmente, mejor dicho, muchos de los jóvenes abandonan el campo migrando a las ciudades, no en busca de oportunidades, por eso que también hay ausencia de jóvenes en muchos espacios rurales, sobre todo. Y el factor económico de los jóvenes es crucial, ¿no? Para su desenvolvimiento, ¿no? Ellos buscan empleo, trabajo y de repente no siempre se están desenvolviendo en el sector agrícola, ¿no? Otros, bueno, la desidia, el desinterés por parte de muchos de ellos. En el caso de la tercera edad, porque a las personas adultas mayores de 60 años, ¿por qué no participan? Bueno, unos casos son problemas de salud, otros es por la poca instrucción en algunos casos, bueno, y su bajo vigor físico, ¿no? Pero en sí, por su experiencia, ellos tienen una mayor participación. En la siguiente, por favor, Henry. Bueno, ¿qué grupo social tiene mayor acceso al agua y a los beneficiarios derivados de ello? Bueno, como grupos sociales, vemos que los jóvenes no tienen derecho hasta que les son heredados, ¿no? Es decir, hasta que ellos puedan ser dueños de las tierras, ¿no? Y son las personas mayores las que pertenecen a las asociaciones, como las cuentas de usuario. Los agricultores, bueno, son los que tienen mayor acceso al volumen de agua. ¿Qué diferencia en poder de decisión sobre la gestión del agua han identificado? Lo que vemos es que los representantes de la tercera edad salen del ámbito laboral y por ende de la gestión, pero cuando se es muy joven aún no se cuenta con un poder económico e incluso no hay una independencia económica, no dependen económicamente en muchos casos. Las personas de la tercera edad, debido a su trayectoria, son reconocidos por las comunidades y ocupan puestos altos para las decisiones. Y es basado en su experiencia, ¿no? Por eso es que ellos, en sí, el grupo que tiene mayor fuerza en caso de edad, en grupo etario, vemos que son las personas mayores. Y es importante tener sensibilidad en torno a la igualdad de oportunidades, sí, ¿no? Consideramos que sí, porque es necesario trabajar el tema de equidad y igualdad de derechos, y se debe bueno, priorizar, ¿no? Que debe existir esta igualdad de oportunidades en la toma de decisiones y bueno, debe de ser compartida, ¿no? Es decir, las personas con experiencia deben compartir esta experiencia a las personas jóvenes de manera tal de que también en un momento ellos puedan asumir diferentes cargos, ¿no? Diferentes procesos en la toma de decisiones. Y sobre todo también ver el tema de etario, siempre es importante trabajarlo porque también tenemos diferentes enfoques, ¿no? Como veíamos, hay muchos jóvenes o muchas personas jóvenes que pueden estar implementando algún tipo de tecnología moderna, y esta es una visión nueva para las personas adultas, ¿no? Por eso es que es importante que se tenga esta igualdad de oportunidades en la participación y en la toma de decisiones. Bueno, esa sería parte del grupo 2. Muchas gracias, Kelly. Vamos entonces al grupo 3. Por favor, al grupo 3 le pedimos a algún representante, hombre o mujer, que pueda hacer la presentación de los resultados del grupo 3. La diferencia de uso de agua, los usuarios rurales y urbanos, vemos que los rurales, bueno, este servicio está a la intemperie y no está de acceso libre, ¿no? Eso
En caso de los rurales, porque hay limitaciones, ¿no? Al menos acá en la cuenca de Chili, y no es de libre acceso. En el caso de los urbanos, que sí es de libre acceso y está protegido, ¿no? O sea, uno puede utilizar el agua cuando lo requiere, ¿no? En caso del grado de participación de la toma de decisiones sobre el agua, hemos valorado, en caso de los rurales, la participación es 4 hombres y 1 mujer. Y los urbanos, mujer 2 y hombre 2, perdón, mujer 3 y hombres 2. En cuanto a las limitaciones, que casi son muy parecidas, es la falta de educación y sobre todo de oportunidad, consideramos, ¿no? No sé, en el otro, bueno, eso sería en esta parte. En la siguiente parte, en el paso 2, bueno, justo ya estábamos ya para empezar y bueno, ya se acabó el tiempo. Sin embargo, el grupo social que tiene mayor acceso al agua, beneficiados que se benefician de ello, bueno, son los hombres, por lo general, no en caso de lo rural, ¿no? Porque, bueno, más que todo es por una cuestión de oportunidad, como decíamos, porque también hay mujeres que hacen las labores mismas del hombre, tanto en el uso del riego como también en las mismas gestiones, ¿no? que se llevan a cabo, ¿no? En sus juntas, comisiones. ¿Qué diferencia de poder de decisión sobre la gestión de agua se ha diferenciado? Eh, bueno, el hombre pues tiene mayor poder en este caso, en caso de lo rural. En caso de lo urbano pues es igual, ¿no? Y creo que inclusive la mujer tendría mayor poder porque es la que gobierna la casa, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y bueno, de acuerdo a las características que tenemos en nuestras zonas, ¿no? Y es importante tener esta sensibilización en torno a la igualdad de oportunidades, sí es importante. Es importante que haya una igualdad y que haya la misma oportunidad para todos. Ese es el problema, ¿no? Lo vemos que básicamente no tanto tiene que ver de repente el conocimiento, sino de repente la oportunidad misma, ¿no? Entonces el hombre es el que, por lo general, es el que sale, está en el campo, y también la mujer, pero en este tipo de cosas, por una cuestión pues de género, a veces, como siempre lo hemos dicho, el asunto es de que el hombre es el que toma la batuta en ese sentido, pero cuando no está el hombre, pues está la mujer, ¿no? Y hemos visto que los resultados son muy positivos, ¿no? Son muy positivos definitivamente y consideramos que debe haber una igualdad de oportunidades. Eso Perfecto, sería todo. Santos. Muchísimas gracias. Vamos, por favor, rápidamente. Le pedimos a Santos que pueda completar esta sección en su grupo para que quede la información en el Jamboard. Recuerden que esta información es parte importante del curso. Rápidamente, por favor, 1 minuto y medio a quienes, al grupo 4 y al grupo 5. Por favor, el grupo 4, ¿quién podría compartir los resultados? No sé si Saúl o está también Florentino, alguno de los dos. Sí, buenas Santos, tardes, María si Carmen. pudieras dejar de compartir, Santos, por favor. Tendrías que dejar de compartir. Gracias. Listo, te escuchamos, Saúl. Ahí se mira, ¿no? El grupo 4. Sí, 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 ya se ve. buenas tardes con todos y todas. Sí, bueno, rápidamente, en la primera, un ratito, a ver, queda en la otra lámina. Bueno, en la tabla que nos han pedido llenar, nos ha tocado de hombres y mujeres de una comunidad campesina, ¿no? Entonces, la diferencia en el uso del agua para los hombres, todos lo miran al lado productivo, tanto agrícola y ganadero. En las mujeres más el lado del aseo, del consumo poblacional, de la alimentación en sí, pero también en una especie de intermedio para hombres y mujeres el tema del agua como recreación, ¿no? En el grado de participación de la toma de decisiones, para los hombres ellos participan mucho, como 5, y en las mujeres un 2.
¿no? En limitaciones para la participación en los hombres se le ha puesto que presentan limitaciones en la infraestructura, tanto de comunicación, carreteras y otros que les impiden participar activamente. En el caso de las mujeres, cuentan con baja representatividad de liderazgo en las comunidades, razón por la cual no participan en la toma de decisiones, ¿no? Ahí hay que tratar de que más representatividad puedan tener ellas, ¿no? En ambos casos, para hombres y mujeres, también se ha resaltado el tema de la prevalencia de personas adultos mayores, dado que los jóvenes emigran, o sea, tanto en hombres y mujeres hay bastantes adultos mayores, ¿no? Luego, en el paso 2 de las preguntas, bueno, hemos considerado en la primera pregunta del grupo social que tiene mayor acceso, acá, como le comentábamos a María del Carmen, estaba el tema del agua como recurso hídrico, como tal, que obviamente va destinado más al uso productivo, y quienes deciden el tema productivo serían los hombres, por lo tanto, es el grupo social que tiene mayor acceso y a los beneficios derivados. Sin embargo, también hemos querido hacer la precisión de que, como estamos hablando de comunidades campesinas, pues existe una brecha significativa, ¿no?, en el acceso al servicio de agua potable, ya no al recurso hídrico como tal, ¿no?, sino al servicio de agua potable, que esta brecha pues es muy marcada entre la zona rural y la zona urbana, a pesar de que justamente las comunidades campesinas son las que están más cercas a la fuente de agua, ¿no? Ese es un tema que hemos querido resaltar por el acceso al agua, no solamente como recurso, sino como servicio que debe tener estas poblaciones. Las diferencias en el poder de decisión, los hombres son los que toman las decisiones en la gestión de recurso hídrico, esto por una cuestión casi de tradición generacional, ¿no? En algunos casos ocurre que la opinión o decisión de las mujeres no es valorada. Y por último, la pregunta: ¿es importante tener esta sensibilidad en torno a la igualdad de oportunidades? Bueno, sí hemos puesto que es importante, hemos puesto como 3 razones, creo que nos falta un poco más de tiempo, pero es importante porque estas brechas no deberían de incrementarse entre las zonas urbanas y rurales, sobre todo para que los jóvenes de las zonas rurales puedan tener las mismas oportunidades, o por lo menos iguales, que los jóvenes de la zona urbana, y no se continúe con la inmigración, ¿no? Cada vez, como hemos señalado anteriormente, hay más personas adultos mayores en las zonas rurales, y los jóvenes son los que están llegando a las zonas urbanas. Quizás por falta de oportunidades de empleo, por educación y varias más, pero lo cierto es que hay una emigración de los jóvenes de las zonas rurales, ¿no? También es importante esta sensibilidad para la igualdad de oportunidad de las mujeres, porque las mujeres vienen tomando liderazgo en la familia, sociedad y en la política. Y por último, también es importante que en la gestión integrada del recurso hídrico, tanto hombres, mujeres, adultos mayores, jóvenes, puedan participar en estas decisiones de manejo del recurso hídrico. Eso es lo que hemos considerado, María del Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl, por la información compartida. Y finalmente, rápidamente, vamos al grupo 5. Sé que Maribel y Jesús han tenido inconvenientes con el Jamboard por los medios de comunicación, entonces voy a compartir el Jamboard con la información de Jesús y Maribel. Maribel o Jesús, por favor, si pudieran presentar rápidamente, que estamos a 1 minuto de cerrar y empezamos otra sesión a las 4. Dice grupo 5, paso 1, llenar la tabla. Paso 2, contestar preguntas. Bueno, diferencia en el uso del agua entre jóvenes y tercera edad. La pregunta es esa. Personas jóvenes menores de 30 versus personas de tercera edad mayores de 60. Diferencia en el uso del agua. Hemos puesto que los jóvenes se utilizan bastante agua, justamente por su juventud, porque tienen que ir al deporte, en fin, son más de la calle, en fin. Y los de la tercera edad son más cuidadosos y usan el agua en forma más racional. Otra, grado de participación en la toma de decisiones. Bueno, acá quien ha escrito esto es pues Maribel, ha puesto un 2, 4, Sí, 5, tercera edad. No sé. Como grado de participación en la toma de decisiones se ha colocado... Allá, claro, tiene un valor, claro, un valor 2 en el tema de los jóvenes, y un valor de 4 a 5, que bueno, ya casi da para mucho en el grado de participación en la toma de decisiones. O sea, significa que los mayores de edad sí
toman decisiones en cuanto al cuidado del agua, mayormente. Ahora, en el otro rubro, limitaciones para su participación, los jóvenes, por la juventud, son mucho más activos por las diversas actividades que realizan, también como lo pusimos en el primer lado, y los de la tercera edad tienen limitaciones en su actividad y son propensos a enfermedades. Por ello es que son también sedentarios. Sí, Juan Jesús, ¿cómo se llama? Aquí rápidamente, si pudieras compartir en términos generales los resultados. Lo que pasa es que ya tenemos que abrir la otra sala, por favor. Ya. Acá dice, usted no puede compartir la pantalla mientras el otro participante esté compartiendo la suya, dice. En todo caso, yo rápidamente lo comparto. Básicamente, en relación a la primera pregunta, ¿qué grupo social tiene mayor acceso al agua? Ustedes han señalado que son los jóvenes. En relación a qué diferencias en relación al poder de decisión se advierten, ustedes han señalado que el grupo etario mayor de 60 tiende a tomar mayor poder en la decisión en relación a la gestión del agua, en particular calidad y cantidad. Los jóvenes dejan esa responsabilidad a los mayores, y en la generalidad dejan la responsabilidad también al grupo etario mayor, ¿sí? Ok, entonces esos son los resultados. Creo que en general los resultados de los grupos han sido bastante interesantes en torno a permitirnos visualizar cómo es que se expresa estas diferencias en el acceso, en la participación, en particular en la toma de decisiones. Rápidamente, como ustedes saben, tenemos esta sección de queremos saber qué piensas de nuestra sesión número 19, para que ustedes lo puedan compartir, por favor, a través de la plataforma. Tienen además también un ejercicio después de la sesión, son 2 lecturas que los invitamos a revisar y de cierta manera también que los motive a pensar en una acción que podría fomentar justamente el diálogo, el intercambio, la actividad que demuestre un compromiso de parte de ustedes en relación a la incorporación de la igualdad de oportunidades en su espacio de trabajo, de modo tal que lo puedan compartir en nuestra siguiente sesión. Y como ejercicio antes de la sesión número 20, los invitamos también a que puedan acceder al Jamboard e indicarnos aquí qué estrategias para la igualdad de oportunidades aplica en la sección, en la organización donde ustedes trabajan, y también a visualizar un video que van a poder encontrar aquí en la plataforma. ¿Ok? Muy buenas tardes entonces con todos y todas. Los invitamos a hacer uso de estos distintos recursos de aprendizaje en nuestra plataforma. Y esperamos vernos entonces en nuestra siguiente sesión pasado Fiestas Patrias. Que pasen una excelente Fiestas Patrias 28 de julio. Un abrazo para todos y todas. Muy buenas tardes.